Cordial saludo. Vamos a culminar nuestro proceso de 8 semanas estudiando y aprendiendo a formular un proyecto bajo el enfoque marcológico. Para desarrollar este enfoque, pues aprendimos que hay una matriz, que es la matriz del marco lógico, que es una matriz 4×4, y lo que hemos hecho a través de estas 8 semanas de contacto es aprender específicamente a llenar la matriz. Hoy nos queda la última columna, una columna de planificación, la cual es formular los supuestos del proyecto, y pues para enfrentar esta nueva temática me he permitido hacer una relación que a ustedes les va a servir y que de pronto va a poder facilitar un poco el entendimiento en relación a cómo se construyen los supuestos. Porque he intentado, ustedes saben que yo me he desempeñado como tutor de infinidad de diplomados, los cuales he dictado a infinidad de grupos poblacionales, algunos académicos, otros profesionales privados, otros profesionales públicos, y cuando me enfrento a este tema, a esta temática de los supuestos, he descubierto cierto grado de complejidad para poder afianzar el concepto. Entonces, por eso esta es la primera vez que hago esta relación entre los riesgos y los supuestos, porque me he dado cuenta a través de mi ejercicio profesional que una buena manera de afianzar rápidamente y profundamente el concepto de supuestos es cuando lo logro relacionar con los riesgos. Entonces, por eso esta presentación se llama Los riesgos en el proyecto y su relación con los supuestos, creando los supuestos como una herramienta de planificación. Entonces, tengo 4 objetivos específicos. El primero es cómo se definen los riesgos en un proyecto. El segundo objetivo específico es qué relación tienen los riesgos con los supuestos, para entrar como tercer objetivo específico a definir qué son los supuestos, y por último aprender a elaborar esos supuestos para llevarlos a la matriz del marco lógico. Entonces, primero vamos a definir lo que es el riesgo, y el riesgo se denomina a la posibilidad de ocurrencia de un evento que puede poner en peligro la existencia de la persona, del proyecto o de la actividad de la cual surge. Todo riesgo surge de una actividad, entonces el riesgo es la posibilidad de que ocurra un evento que interrumpa o acabe con la posibilidad de alcanzar los objetivos que se trazan las personas, los proyectos o las actividades. También es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto negativo sobre los objetivos personales, hablando de los individuos, institucionales, hablando del proyecto, o del proceso, hablando de la actividad. Es importante entender que el riesgo se expresa siempre en términos de probabilidad de ocurrencia y de consecuencias o de impacto en caso de que ocurra. Es muy importante que entendamos que para que en un proyecto formulado bajo el enfoque del marco lógico tenga validez un riesgo, es necesario entender que el riesgo se define como una eventualidad que, aunque es previsible, no se puede controlar mediante las acciones del proyecto. Les decía al principio del video que en mi ejercicio profesional me he encontrado con una dificultad por parte de los discentes para afianzar el concepto de supuestos, pero también de riesgo. Entonces es importante entender que cuando yo defino un riesgo, el riesgo no es factible de controlar a través de las acciones del proyecto, porque si yo las puedo controlar, no se denomina riesgo. Puede ser una eventualidad, tengo que tenerla en cuenta, pero si yo la puedo controlar, sencillamente la controlo. Es decir, si la eventualidad se puede controlar mediante las acciones del proyecto, no se considera un riesgo. Y estoy poniendo un ejemplo que me sucedió en un proyecto con un estudiante, cuando me decía que él consideraba que el riesgo era que no podía contratar personas calificadas en el municipio donde se iba a desarrollar el proyecto.
Y yo le decía, no, no es un riesgo. ¿Por qué no es un riesgo? Porque pues sencillamente usted ya identificó esa eventualidad, sencillamente contrate personal calificado que no esté dentro del municipio y llévelo. O sea, una cosa es cuando a uno le exigen, porque ocurre, de todas maneras los proyectos tienen un objetivo y es mejorar la calidad de vida, y se supone que si yo voy a ir a trabajar en un municipio foráneo al mío, diferente al mío, entonces debo contratar la mano de obra de ese municipio para crear esos puestos de trabajo. Pero si definitivamente el proyecto es complejo, por ejemplo necesitamos un ingeniero químico o necesitamos un antropólogo o necesitamos un sociólogo y no se puede encontrar en el municipio donde voy a desarrollar el proyecto, la eventualidad es importante tenerla en cuenta, pero sencillamente yo contrato el antropólogo, el sociólogo o el ingeniero químico y lo llevo a trabajar en el municipio. Entonces, tengamos en cuenta que cuando no es factible controlarlo, se considera riesgo. Cuando yo lo puedo controlar, no se considera riesgo porque la acción inmediata es controlarlo, es neutralizarlo, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se administra el riesgo? El riesgo se puede administrar y hay 3 pasos específicos para lograr administrar el riesgo. El primero es teniendo conciencia de la posibilidad de ocurrencia. Debo tener conciencia de que la eventualidad puede ocurrir. El segundo, tengo que prever las consecuencias, es decir, los impactos que podría llegar a tener esa eventualidad. Y la tercera es establecer medidas de mitigación ante la posibilidad de ocurrencia o medidas de mitigación en caso de que ocurra la eventualidad para que no sea tan alto el impacto. Esos son los 3 pasos para administrar el riesgo. El primero, ¿cómo se tiene conciencia de la posibilidad de que exista un riesgo? Entendiendo y afianzando el concepto de que absolutamente todas las acciones que desarrollen los seres humanos, en todas esas acciones existen riesgos. Entonces, uno de los grandes problemas es que los seres humanos tendemos, o sea, somos propensos a no estar conscientes de esta eventualidad, tal vez pensando que si las ignoramos no van a ocurrir. Entonces conozco muchos profesionales que dicen, es que yo me pongo a pensar en los riesgos y es como traer la mala suerte. Y no tenemos que ser agoreros. Yo tengo que identificar el riesgo, pensar que cualquier actividad tiene un riesgo implícito para poder comenzar a administrarlo. Se comete un error garrafal, se comete un error muy grande y es intentar eliminar el riesgo, cuando la mejor manera de eliminarlo es no realizar la acción. Yo les he contado que dentro de mi ejercicio profesional me desempeñé durante 18 años como oficial de la Fuerza Aérea, hice un curso de seguridad aérea y en el curso de seguridad aérea el instructor nos hacía caer en cuenta que la mejor manera de eliminar el riesgo de volar es no volando. Entonces, el objetivo no es eliminar el riesgo, porque de hecho, para poderlo eliminar, la manera más efectiva de eliminar el riesgo es no ejecutar la acción. El objetivo es minimizar la posibilidad de ocurrencia, uno, y segundo, minimizar el impacto en caso de que ocurra. Entonces, no es bueno intentar eliminar el riesgo, la conducta profesional y la conducta lógica es administrarlo, no eliminarlo. ¿Cuáles son los pasos para construir la matriz de los riesgos en el proyecto? Yo tengo la costumbre, ya les voy a mostrar la matriz, de elaborar una matriz para poder administrar el riesgo, para poder estar pendiente de lo que debo estar pendiente para evitar o que ocurra la eventualidad o que si llega a ocurrir porque definitivamente no está bajo mi control, impedir que ocurra, el impacto sea mínimo. Entonces, lo primero es identificar los tipos de riesgos en los que puede incurrir su proyecto. Ya vamos a ver un cuadrito que yo hago, se los envié en el material, creo que en la segunda o tercera semana, una matriz para identificación de los riesgos, y es necesario entender que de cada uno de los objetivos, de los componentes y de las actividades del proyecto hay que identificar los posibles riesgos en 2 dimensiones, en la probabilidad de ocurrencia y en el impacto. Entonces, los objetivos, tanto el fin como el propósito, como los objetivos específicos o componentes y las actividades, cada uno de ellos tiene implícito un riesgo, hay que identificarlos.
Una vez identificados los riesgos, determine las medidas de mitigación, posteriormente informe a todos los involucrados en cada uno de los procesos para que estén pendientes de esas acciones y de esa eventualidad, y establezca las medidas de control para estar pendiente, primero, de que no ocurra, de pronto por un error de la administración del proyecto, o dos, que se ocurre porque definitivamente no lo puedo controlar, el impacto sea mínimo. Entonces, aquí comienzo a desarrollar la matriz. Identifique los tipos de riesgos en los que puede incurrir su proyecto. Yo les decía de pronto en una sesión presencial que a mí me incomoda sobremanera encontrar un proyecto en el cual el profesional que lo formuló identifica un riesgo, uno, y lo identifica porque definitivamente la ficha, cuando es en el caso de la MGA, no lo deja seguir adelante, pero deja mucho que desear, porque si ustedes analizan estas 5 variables, estos 5 tipos de riesgo, casi siempre están presentes en cualquier tipo de proyecto que yo formule. Siempre va a haber un riesgo económico, siempre va a haber un riesgo financiero, siempre van a haber riesgos sociales. Todos los proyectos tienen riesgos técnicos y la mayoría de los proyectos tienen riesgos ambientales. Entonces, no significa que en todos los proyectos yo coloque las 5 variables, pero el solo hecho de poderlas analizar me permite tener mayor control sobre la eventualidad de un posible riesgo. Entonces, yo identifico los tipos de riesgos, están pre-identificados, por decirlo de alguna manera. El siguiente paso es definir el riesgo. Una cosa es el tipo, otra cosa es la definición. Por ejemplo, en el tipo de riesgo económico, la definición del riesgo puede ser, hay varias, cambios bruscos en las condiciones económicas de la región por una bonanza. Yo les he contado que acabo de desarrollar mi ejercicio profesional como director de proyectos en la alcaldía de Acacías en el cuatrenio pasado, y la alcaldía y el municipio de Acacías fue duramente golpeado por el boom o por la bonanza petrolera. De hecho, en el año 2015, según las proyecciones del DANE, deberíamos tener alrededor de 65.000, 67.000 habitantes en el municipio, y realmente habían más o menos unos 120.000. Y esa bonanza petrolera hizo que las condiciones económicas del municipio cambiaran, y al cambiar esas condiciones económicas cambió la perspectiva en la formulación de proyectos. Un riesgo financiero, cambio en los precios de insumos, por ejemplo, por un paro camionero. Recientemente lo tuvimos y los insumos comenzaron a elevarse de precios. Hace 2 o 3 años tuvimos un paro agrícola y los insumos comenzaron a subir. Entonces ese riesgo siempre va a estar en cualquier proyecto. Un tipo de riesgo social, aquí estoy poniendo un ejemplo, que los beneficiarios no acepten las acciones del proyecto por una estafa previa. Yo les he contado que cuando uno llega a las comunidades, casi siempre, cuando va a hablar de proyectos de capacitación, las comunidades le dicen a uno: doctor, vea, ya la verdad estamos aburridos de la capacitación, llevamos 3, 4 años, todos los profesionales vienen a capacitarnos, ya necesitamos son acciones reales, no más capacitación. Entonces ese es un riesgo social. Todos los proyectos llevan implícitos riesgos técnicos. Depende del área del conocimiento, del área disciplinar del conocimiento. Ahí yo identifico los riesgos técnicos. Yo soy administrador, probablemente por eso se me facilita hablar de riesgos económicos y financieros. Los ingenieros, los arquitectos hablarán de otro tipo de riesgos. Y los riesgos ambientales, que las condiciones medioambientales, lluvias o veranos impidan desarrollar las acciones del proyecto. Esos son los riesgos, algunas definiciones, algunos ejemplos. ¿Cuál es el paso a seguir? Pues yo coloco una X en los riesgos, los tipos de riesgos en lo que pueda estar en curso mi proyecto. Aquí como ejemplo digo que no hay un riesgo medioambiental y que de pronto no hay un riesgo económico, pero que los otros 3 riesgos pueden estar implícitos dentro de mi proyecto. Una vez he identificado el tipo de riesgo y he definido el riesgo, comienzo a desarrollar mi matriz de administración del riesgo.
Entonces, decimos que dentro de la matriz, que es muy similar a la matriz del marco lógico, es decir, utilizo elementos de la matriz del marco lógico. Aquí está el resumen narrativo, aquí está en la segunda columna el indicador, la tercera columna es la fuente de verificación, todo esto lo hemos llenado, y de la tercera columna hacia adelante coloco la matriz de administración del riesgo. Está el tipo de riesgo, que en el anterior cuadrito es económico, financiero o social. Está la definición de riesgo, que es esta segunda columna de este cuadro, cambio brusco en las condiciones económicas de la región. Está la probabilidad de ocurrencia, si la probabilidad es alta, media o baja. Por ejemplo, si no hay bonanzas a la vista, yo digo que la probabilidad de ocurrencia es baja, pero puede ocurrir. Aquí en la siguiente columna el impacto, si el impacto es alto, medio o bajo, porque dependiendo la probabilidad de ocurrencia y el impacto, asimismo le doy prioridad a la administración del riesgo y las medidas de mitigación. Entonces, una vez yo haya llenado esta matriz, de la cual vuelvo y repito, tomo los datos que ya tengo armados en la matriz del marco lógico y armo mi matriz de administración del riesgo, pues el siguiente paso es hacer la relación de los riesgos con los supuestos del proyecto, ¿sí? No es lo mismo, pero se basa, los supuestos usted los puede basar perfectamente en la identificación de los riesgos. Entonces, el supuesto del proyecto bajo el enfoque de la matriz de marco lógico se define primero como una hipótesis. Supuesto, sinónimo de hipótesis en el enfoque de marcos lógicos, que encierra un enunciado escrito de forma positiva. ¿Cuál es la diferencia entre el supuesto y el riesgo? Es que el riesgo se enuncia de manera negativa, como un impacto negativo en caso de que ocurra, mientras que el supuesto se enuncia de forma positiva y en presente, de tal manera que si no tengo en cuenta ese supuesto, podría atrasar o interrumpir el alcance planteado en el objetivo del proyecto. Dese cuenta que en esta frase de podría atrasar o interrumpir es lo que me lleva a mí a relacionar el riesgo, porque el riesgo, en caso de que ocurra, también atrasa o interrumpe el alcance planteado en el objetivo del proyecto, solo que el supuesto lo escribo en presente y en positivo. Observemos que el supuesto tiene la misma dimensión que el riesgo, ¿sí? O sea, podría atrasar o interrumpir el alcance planteado del objetivo del proyecto, solo que en la matriz del marco lógico se escribe en positivo y en presente, mientras que en la definición de riesgos se escribe en negativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para definir el supuesto? Entonces, en la definición del riesgo, y por favor, por eso me devuelvo aquí a esta matriz, esta es la definición de riesgo, no me vayan a escribir el tipo de riesgo, sino la definición. Entonces, en esta matriz, en la definición del riesgo, sencillamente lo que hago es pasarlo de negativo a positivo y me queda formulado el supuesto. Es así de sencillo. Yo en mi matriz de administración de riesgo identifiqué, definí cada uno de los riesgos de acuerdo a los objetivos, al propósito, al fin y a las actividades, lo convierto en positivo, similar, no es lo mismo, pero muy similar al árbol de problemas, y ahí tengo definido mis supuestos. ¿Para qué? Para que quede más o menos esto. Entonces, aquí estoy definiendo el riesgo, aquí lo estoy volviendo supuesto. Entonces, el riesgo es que la bonanza cárnica, vamos a suponer que hay una bonanza cárnica, que montaron un frigorífico en el municipio y eso hizo que las condiciones económicas de la región cambiaran. El riesgo es que la bonanza cárnica cambie las condiciones económicas de la región y se crea una economía ficticia. El supuesto lo paso a positivo, que las condiciones económicas de la región permanezcan estables a pesar de las bonanzas. Ese es el supuesto. Las condiciones económicas de la región permanecen estables a pesar de las bonanzas. Otro ejemplo, que los beneficiarios no sean asertivos con las acciones sugeridas en el proyecto por su cultura. El supuesto es: los beneficiarios son asertivos con las acciones sugeridas en el proyecto y las aceptan culturalmente. Paso de negativo a positivo. Otro ejemplo:
Que los beneficiarios no tengan las competencias cognitivas básicas para asimilar la capacitación. Es decir, es algo, dése cuenta que en estos tres riesgos, ninguno de los tres son de control por parte del proyecto. Si hay una bonanza, yo coloqué como ejemplo, traído de los cabellos, una bonanza cárnica, pero puede haber una bonanza minera, puede haber una bonanza petrolera, por allá en los años 70 una bonanza marimbera, por allá en los años 80, 90, una bonanza de contrabando, por allá en la costa norte. Cualquier bonanza de esa, yo no la puedo controlar dentro de mi proyecto, pero sí tengo en cuenta el supuesto porque me puede atrasar o interrumpir el alcance del proyecto. Que los beneficiarios no sean asertivos, o sea, los beneficiarios están aburridos de que vayan y los manoseen y los manoseen y los manoseen. Yo no lo puedo controlar en mi proyecto, pero lo tengo en cuenta. Que los beneficiarios no tengan las competencias cognitivas. Una vez fuimos a desarrollar un proyecto de red de seguridad alimentaria con los indígenas. Fue un problema completo porque culturalmente los indígenas tienen una cosmovisión totalmente diferente a nosotros los blancos, y entonces fuimos a capacitarlos y ellos no tenían esas competencias para poderlos capacitar. Al final fue un rotundo fracaso del proyecto. Por ejemplo, este riesgo, que los médicos que prestan los servicios en las IPS no quieran adoptar una cultura de calidad en cuanto al servicio al cliente. No los quieren, o sea, no los contrato yo, no los puedo capacitar, escasamente puedo ir a hacer alguna intervención, pero los médicos no quieren adoptar esa cultura, ellos quieren seguir atendiendo mal. Y así cada uno de ellos. El riesgo es que los médicos que prestan los servicios en las IPS no quieran adoptar una cultura de calidad en el servicio al cliente. El supuesto, pasándolo a positivo, yo lo positivo y presente, los médicos que prestan los servicios en las IPS adoptan fácilmente la cultura de calidad en el servicio. Y así voy construyendo cada uno de los supuestos. En las ayudas de PowerPoint que les voy a enviar, ahí están para que ustedes lo puedan leer. Al final, la matriz queda así. Y culminamos nuestra matriz del marco lógico: el resumen narrativo, los indicadores, las fuentes de verificación y los supuestos. Seguimos. Este supuesto: los beneficiarios asumen culturalmente el consumo de agua potable. Yo conocí en Acacías un caso en el cual la vereda mantenía enferma porque donde ellos recogían el agua estaba por debajo del nivel de donde tenían los pozos sépticos. Entonces se les construyó el acueducto y asombrosamente a las personas de la vereda no les gustaba el sabor del agua con cloro, y seguían utilizando el agua del aljibe que estaba contaminada. Entonces por eso yo coloco ese supuesto: los beneficiarios asumen culturalmente el consumo de agua potable, porque pueda que no lo estén asumiendo. El siguiente: las condiciones macroeconómicas o sociales permanecen estables. Las condiciones macroeconómicas o sociales para la ejecución presupuestal permanecen estables. Entonces redacto el riesgo en presente positivo, y eso es lo que se llama supuesto. Entonces definamos, para terminar, recordemos, los supuestos son: hipótesis. Es una hipótesis: los beneficiarios son asertivos con las acciones sugeridas en el proyecto y las aceptan culturalmente. Es una hipótesis escrita en presente y en negativo. Los beneficiarios son asertivos, presente y positivo. Que de no tenerse en cuenta, o sea, si yo no tengo en cuenta esta eventualidad, va a atrasar o a interrumpir el alcance, en este caso, del propósito del proyecto. Eso es un supuesto. Hay que construirlos, para mi concepto, de los riesgos, pero escritos en presente y positivo. ¿Cuál es la tarea? Pues la tarea es: termine de elaborar su matriz del marco lógico escribiendo los supuestos del proyecto. Con este video damos por terminado nuestro ciclo de capacitación. De corazón y muy sinceramente espero que los videos les hayan ayudado a comprender, a adoptar el concepto, de tal manera que ustedes hoy puedan enfrentarse
a la elaboración de un proyecto. Yo les decía en clase, no se preocupen, aprendan la metodología, que cuando comiencen a formular los proyectos, ahí los evaluadores les van a decir, creo que está bien formulado el problema central, creo que está bien formulado el supuesto, y ustedes seguramente van a adquirir la capacidad y la competencia cognitiva para poder desarrollar el proyecto. Muchas gracias y espero que seguirnos viendo primero como amigos y segundo como especialistas en formulación de proyectos, y de verdad que espero que la región, y ahorita que estamos a puertas del proceso de paz, cambie con todos esos proyectos que ustedes van a formular. Muchas gracias.